Machuchones siguen evadiendo el pago de impuestos. Y es que, haciendo un pequeño análisis, una revisión al interior de cómo están las finanzas al interior del SAT, de cómo están los grandes deudores de nuestro país, los cuales el presidente ha combatido desde su arribo a la presidencia y desde la llegada también de una de las funcionarias federales más destacadas y que mejor recepción han tenido por su buen labor, y ha sido Raquel Buenrostro, quien a pesar de que ya dejó el SAT para irse a economía, dejó muy buenos números y dejó a personas bastante cercanas a ellas para que continuaran con sus carpetas. Finalmente, ¿qué es lo que arrojan los últimos datos? Que sí, siguen siendo los machuchones los que no pagan o que intentan no pagar sus deudas, evadiendo mediante argucias legales al fisco mexicano. Pero también hay un dato escalofriante que se revela, que termina desnudando también, pues para quien trabaja el Poder Judicial en nuestro país, es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene congelados, es decir, los tiene en stand-by para que no paguen casi 1.4 billones de pesos, para que finalmente sea la mitad prácticamente de lo que deben está en litigio. Para que veamos el tamaño de la importancia de tener pues instancias en las que no se terminen corrompiendo para darle o tiempo, oxígeno o la razón a los evasores machuchones en nuestro país. De esto y más nos va a platicar Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, público? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues se acaba de dar la información acerca de los adeudos que tiene el SAT. Y son bien interesantes porque nos permiten ver el problema que tenemos real. Y es que, por ejemplo, yo he venido aquí enseñándoles cómo el mismo FMI nos sale y nos dice que México tiene que hacer una reforma fiscal, que tiene que aumentar los impuestos, que inclusive hasta la comida tiene que ponerle impuestos, ya quitar eso del IVA cero y empezar a cobrarle más a los mexicanos tanto en la comida como en el ISR. Cosa que yo les he venido diciendo que una es contradictorio, es perjudicial en una economía porque crea fricción al momento de que el dinero se gasta. Le termina quitando poder adquisitivo a los ciudadanos cuando aumentas los impuestos y esto termina causando un empobrecimiento de la población. Entonces no conviene subir los impuestos. Inclusive si el gobierno quisiera agregar más tributo, y si quisiera aumentar el dinero que recolecta, lo ideal sería bajar poco a poco los impuestos porque la gente empezaría a gastar más. Pero bueno, aquí lo interesante es que aunque hemos visto que el FMI sale a decir lo mismo, que es que la oposición, uy, no, cómo se rasgan las vestiduras y nos dicen es que el déficit del 4.9% del siguiente año, el gobierno va a causar, ahora sí que México vaya a implosionar, nos han venido repite y repite la misma historia. Y eso también por último, también lo dijo también uno de estos ONGs de contadores aquí en México, sale a decir lo mismo, que se va a ocupar una reforma fiscal, por más absurda que sea la idea. Pero lo que yo nunca he visto es alguno de ellos quejándose que los grandes contribuyentes, o sea, los machichones, los Ricardo Salinas Pliego, paguen sus impuestos. Porque como les voy a enseñar, vamos a ver cuánto se ha aumentado en adeudos que te permiten ver cómo estos machichones están apostando a no pagar los impuestos para que eventualmente cuando llegue un presidente de la oposición, pues puedan jugar la carta de hacerse idiotas, de hacerse mensos y terminar por no pagar. Vamos a ver esto y vamos a analizarlo y vamos a ver realmente si debería existir este déficit fiscal que existe en México y que la oposición llora demasiado, pero ninguno de ellos se está quejando de que Ricardo Salinas Pliego no quiera pagar. O Grupo México, sí, me parece que sí, el de Larrea. Dice, al cierre de septiembre los créditos fiscales, es decir, los adeudos de los contribuyentes, aumentaron un 20.4% real, una cantidad brutal. Respecto al nuevo periodo del 2022, estamos por llegar al final de la administración, están apostando a no pagar. Al ubicarse en 2.16 billones de pesos, de acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas, elaborado por Hacienda. Del adeudo total, y esto es importante, lo voy a pensar enseñar ahora sí que si lo quieren ver así,
peso económico o peso financiero, 84% es 1.82 billones de pesos corresponden a las personas morales. ¿Qué significa esto? Significa las empresas, las corporaciones. O sea, el 84% del gran total tiene que ver con estas empresas que no están pagando de manera debida sus impuestos. Y miren, podríamos debatir que si una empresa cobra el impuesto, más bien si una empresa no cobra el impuesto, lo tendría que pagar o no tendría que pagar. Pero si una empresa, cuando tú vas a Electra y cuando tú compras una X o Y cosa, lo que quieras que compres en Electra, te cobran impuestos, ya te lo están cobrando. Ya está el gasto ahí, ya lo pagaste. Es todavía más bárbaro, más asqueroso, más vil y ruin que no lo quieran pagar. Ya te lo cobraron. Ya el ciudadano mexicano dijo, órale, va, ahí está el dinero. Bueno, dice, corresponde a personas morales, un aumento anual del 22.9% real. A su interior, los grandes contribuyentes de créditos fiscales son 650.431 millones de pesos. Esto significa un aumento del 16.4% en comparación anual. Es bien importante entender estos números, porque es precisamente aquí donde está el mayor de los problemas, ya que estos no están pagando su parte de vida. Ahora, si nos vamos a los mortales, a las personas de a pie o las personas físicas para el SAT, se caen los números drásticamente. En tanto, el 10%, 222.613 millones de pesos, corresponden al saldo del crédito fiscal de las personas físicas sin actividad empresarial, un incremento del 9.4% real en comparación con el mismo periodo. O sea, mientras que los otros machuchones están aumentando en el porcentaje de los que no están pagando en más de un 20%, aquí ya, si nos bajamos del Olimpo, entre la población, entre el más común, el pueblo, tenemos que se aumentó un 9.4%. Y finalmente, las personas físicas con actividad empresarial tienen un crédito fiscal de 122.667 millones de pesos. Es decir, 6% del total. Y el monto de este último sector creció un 8% real en comparación con el cierre de septiembre del último año. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque si nos vamos a ver aquí, los que no están pagando, vamos a dejarlo en las puras empresas. Tenemos que las empresas en México no están pagando 1.82 billones de pesos. Y una de las mayores quejas que hace la oposición es que México, déficit, les duele tanto, es que el siguiente año este 4.9% de déficit equivalen a 1.7 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Que tanto el FMI como todos los organismos que se le han pasado chillando, quejándose, recomendando sin que nadie les pregunte que deberíamos hacer una reforma fiscal para aumentarle los impuestos a la gente de a pie, al trabajador, en vez de decir eso, deberían de enfocarse en señalar que son las grandes empresas las que están causando este déficit. Porque si estas grandes empresas se pusieran a pagar estos 1.82 billones de pesos, literalmente no solamente no habría déficit fiscal, sino habría un excedente fiscal. Se pagaría de más. Y esto es lo que no te quieren contar. Por eso te prefieren señalar y decir, no, el que tiene que pagar es el trabajador. Es el que le tienes que cobrar el ISR. El que tiene una familia que alimentar, a ese cóbrale más. Es una forma vil y asquerosa de parte de los neoliberales de no querer señalar a quien realmente no está pagando sus impuestos. Y todavía si quieren ponerle un poquito más de limón sobre la herida, es cuando nos enteramos que es gracias, o sea, ¿por qué no están pagando? Porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o sea, el TFJA, está protegiéndolos. Precisamente los magistrados son los que están haciendo que la autoridad no pueda cobrar 1.31 billones de pesos, o bien el 60.7%, porque los contribuyentes, o sea, las empresas, los machichones, promovieron medios de defensa, este tipo de amparos que obligan al SAT a no poder cobrar. A pesar de que tengan toda la razón, la justicia, no pueden cobrar porque este órgano autónomo está defendiéndolos. Entonces, ¿qué mundo tan distinto sería que de repente tuviéramos el FMI no quejarse y no señalar a que los que menos tienen deban de exprimirse más? Imagínense qué bonito sería ese mundo donde organismos internacionales, como también organismos ONGs de contadores, señalaran
al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a que se ponga a realmente a chambear y dejar que se cobren estos impuestos. De repente tendríamos que no habría déficit en México. Entonces, por eso es una falacia lo que nos sale a decir aquí el PAN, decir que este gobierno está causando un déficit que nos va a hacer Venezuela, cuando en la realidad son los machuchones los que no están queriendo soltar el billete que podría servir para que no hubiera déficit. Y de hecho, en teoría, si lo pagaran por completo, ni siquiera tampoco habría deuda el siguiente año. Pero ese sería el problema. Poner a los mexicanos a querer a México, o más bien, a la derecha mexicana a querer a México, para ser más específicos. No se vaya a malinterpretar. Pero bueno, si les gustó el video, por favor dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.